Mire, esta es la respuesta del presidente a lo que declaró el subsecretario de Hacienda en el segundo foro en materia hacendaria convocado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el día de ayer lunes. Ahí, además del posible regreso del cobro de tenencia y predial, el subsecretario Arturo Herrera informó también que la dependencia aplicaría un programa piloto de cobro de contribuciones a las empresas de la economía digital. Sin embargo, se lo decíamos, descartó que sea de manera inmediata, sino hasta 2021. Indicó que el gobierno federal cumplirá la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no subir impuestos en los primeros 3 años del sexenio. No obstante, a partir del cuarto año se modificará la estructura impositiva. Para platicar de esto, se lo damos en la línea telefónica con mucho gusto al doctor Herbert Bettinger. Él es analista económico, socio director de Bettinger Asesores. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. No, muchas. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Al contrario, tenemos un problema con la comunicación. No sé si usted nos escucha bien, doctor. Yo te escucho. Nosotros lo escuchamos un poco cortado. Vamos a retomar la comunicación. Si gusta, le colgamos un momentito y le volvemos a marcar. Es el doctor Herbert Bettinger, para no dejarlo empezar con su análisis y después interrumpirlo. Analista económico, socio y director de Bettinger Asesores, para preguntarle, bueno, precisamente, Brenda, ¿qué es lo que quiso decir? Ahora sí, como diría el clásico, lo que quiso decir la Secretaría de Hacienda fue que, luego de que el presidente otra vez sale el día de hoy, pues a contrastar lo que dice el subsecretario. Pero algo. Ahora, ¿qué quiso decir el gobierno federal? Porque no es la primera vez que sale Andrés Manuel o alguien del gabinete a retomar el camino del discurso que habían dicho un día anterior. Y vaya, que ayer justo a esta hora dábamos más o menos la nota. Doctor Herbert, ¿nos escucha ahí? Muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Ahí ya nosotros lo escuchamos. Muchísimas gracias. Sobre este tema del pago, de retomar estos impuestos a nivel federal, doctor, ¿cuál es su opinión, cuál es su análisis o qué quiso decir en este caso la Secretaría de Hacienda? Bueno, yo creo que a la Secretaría de Hacienda se le están olvidando ciertos puntos importantes. Desapareció la tenencia, primero porque era incosteable cobrar la tenencia en sí, y muchos estados pasaron el costo y recuperación del impuesto de la tenencia al emplacado y lo llevaron vamos a decir, la recaudación al emplacado anual. Y tan es así que emplacar un automóvil en la Ciudad de México es mucho más caro que en otros estados, y cada estado determina anualmente cuánto cuesta el emplacado de su automóvil. Anteriormente, el emplacado, por decir, tenía una cantidad de 2,000 pesos anuales, o hasta que se cambiara la placa, y hoy en día el emplacado se paga una vez al año en cantidades, en ocasiones exorbitantes, dependiendo el valor de factura del automóvil por los primeros 5 años con depreciación, como es en la Ciudad de México y así en otros estados de la República, no, por ejemplo, en el estado de Morelos, que tiene un tratamiento especial porque así lo determinan sus leyes fiscales. Por eso vemos muchos automóviles con placas del estado de Morelos, porque ellos no cobran unas cantidades importantes por el emplacamiento. Ahora, regresar a la tenencia es regresar al pasado, y por lo tanto no es tener creatividad para ampliar la base de contribuyentes, sino simplemente regresar a los contribuyentes que con mucho trabajo se han hecho de un automóvil para ir al trabajo, para dejar a sus hijos en el colegio o para otras cosas. Por lo tanto, no estamos ampliando la base tributaria. Entendemos que nuestro gobierno actualmente requiere de una finanza pública mucho más sana, pero al tener la necesidad de tenerla más sana,
es importante que más participen en la aportación de esa finanza pública a través de su recaudación, pero no cada vez menos. Esto quiere decir que si a nosotros, los que tenemos automóvil, los que tenemos trabajo, los que consumimos, somos los que únicos que vamos a sostener el país, y somos mucho menos de la mitad del país, y somos 120 millones de personas, no vamos a poder alcanzar con lo que ganamos para sostener ese país. Es indispensable buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? El presidente dice, los primeros 3 años no muevan los impuestos, sean creativos, traigan inversiones, generen empleos, generen actividad económica, no se vayan por lo fácil. Lo fácil lo han hecho otros gobiernos. Crean en nuestro gobierno y provoquen que la finanza pública crezca por sí misma, pero para crecer tenemos que trabajar. Esa economía informal que tenemos hay que ponerla activa. Esa economía a la que yo le estoy dando subsidios, ¿cómo deben de responder? Deben de responder trabajando, creando y provocando creatividad económica. Para eso les estoy ayudando. Para eso estoy ayudando a que los estudiantes estudien y tengan elementos económicos para lograr sus objetivos, no creando impuestos como lo pretende la Secretaría de Hacienda. Claro. Eso es retroceso. Sobre esto último, doctor, preguntarle en qué condiciones se encuentra, si me lo permite, esta salud hacendaria y qué tanto margen hay por parte del gobierno federal para esta creatividad en cuanto a no aumentar los impuestos, pero sí redistribuir estos ingresos al Estado mexicano y que permita la consolidación económica en el país. Bueno, primero hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, nos sigue sangrando la factura falsa, nos sigue sangrando los outsourcings que perjudican a los empleados, perjudican a los patrones. Yo creo que hay muchas actividades fiscales que a través del SAT se pueden lograr unas grandes recaudaciones regularizando situaciones que hoy están anómalas. No quiero decir que se destruyan fuentes de trabajo. No. Yo creo que tenemos que corregir aquellas anomalías que durante 1 o 2 sexenios se han generado. Y una vez regularizadas, estoy seguro que esto va a dejar una muy buena recaudación. Ahora, sabemos muy bien que en 3 años no va a haber nada, pero dentro de 3 años yo creo que necesitamos un IVA generalizado, que el que consuma pague el impuesto. No nada más ciertos artículos de consumo. Debemos de dejar libre de impuesto el consumo de primera necesidad, el frijol, el arroz, el pollo, la carne, etcétera. Pero lo que no sea de primera necesidad, que pase a ser exento, ni siquiera a la tasa cero, porque la tasa cero es un subsidio y tarde o temprano nos cuesta. Simplemente exento, que se recupere con el mismo ingreso que generan las empresas. Doctor, muy buenas tardes. Le saludo Brenda Peña. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. En la historia de nuestro país ha habido impuestos que se han revivido como ayer pensábamos que sería. Es decir, en la historia de nuestro país ya tenemos experiencia con esta parte de cargarle la mano a un sector para que de ahí salgan todos los recursos. Bueno, sí, es que es el camino más fácil. Falta la creatividad. Por ejemplo, el impuesto verde. ¿En qué sexenio recuerda usted alguno que tenga presente? ¿Perdón? ¿En algún sexenio en especial? En algún sexenio especial. Ajá. No entendí la pregunta. ¿En algún sexenio en especial en el que se haya usado esta práctica o que se haya abusado de esta práctica? Bueno, en los últimos, en el penúltimo sexenio
tuvimos una carga fiscal en el impuesto de tenencia muy fuerte. Es que el impuesto de tenencia lo tenemos que llevar en el impuesto a la tenencia, al emplacado, a la gasolina y los impuestos que van adheridos a la adquisición de los automóviles. Y todavía tenemos que agregar aquello que pagamos para la verificación del automóvil. El automóvil es un medio de transporte de superlujo, que menos mal que últimamente ya tenemos un transporte colectivo más digno. Los gobiernos han empezado a gastar en transportes masivos mucho más seguros para nosotros, seguros entre comillas, porque ya ven que cada vez y cada rato sabemos que los están asaltando, pero por lo menos más dignos, podríamos decir más dignos. Doctor, a su consideración, ¿qué refleja estas posturas? Por una parte, la Secretaría de Hacienda señalando algo y diciendo hay que regresar a estos impuestos que eran muy, muy buenos a nivel federal, y por otra parte, descartándolo horas después el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de una misma administración, un mismo equipo. ¿Qué reflejan estos contrastes? Bueno, primero, que el vocero no sabe qué quiere decir muy, muy buenos, porque la recaudación que dejaban era más molestia que lo muy, muy bueno. Eso es primero. Y segundo, que no ha entendido lo que ha dicho la máxima autoridad del país, que es que en 3 años no lo va a ver. ¿Qué caso tiene de estar contradiciendo al presidente? En vez de estar ayudando al presidente, el presidente tiene que llegar a aclarar lo que los subordinados están maldiciendo del presidente. Deberían de estar apoyando lo que dice el presidente, no estar tratando de buscar alguna salida que no hay. El presidente ha sido muy claro. El presidente tiene su forma de dictar su política, es su forma de política. Muchos no lo han entendido, están acostumbrados a una política diferente, pero hoy es la política. Yo entiendo su política y estoy de acuerdo con su política. Claro. Doctor, pues como siempre le agradecemos que nos tome la llamada esta tarde, compartir su análisis, si nos lo permite estamos en comunicación. Muy bien, muchísimas gracias y como siempre estoy a sus órdenes. Al contrario, como siempre un gusto. Muy buenas tardes, doctor Herbert Bettinger, analista económico, socio y director de Bettinger Asesores.